Saludos, saludos, estamos nuevamente aquí en nuestro momento de reflexión bíblica. Y bueno, vamos a continuar con este análisis en torno a este texto del Antiguo Testamento, del libro del Génesis, que en griego significa orígenes, origen. Y vamos a continuar explorando este texto que es previo al momento en donde la mujer es tentada por la serpiente, que es otro texto que vamos a analizar más adelante, porque creo que estos textos encierran verdades bien importantes que tienen que ver mucho con lo que hemos estado comentando. El video anterior trató precisamente de explicar cuál es el sentido de esta metáfora del árbol del conocimiento o la ciencia del bien y del mal, y estamos precisamente poniendo sobre la mesa que para entender el lenguaje bíblico es importante tener una mirada metafórica, tener una mirada simbólica para poder rescatar toda la riqueza que tiene el texto. Y precisamente hablábamos de la importancia de comprender este símbolo del árbol con una referencia desde una anatomía comparada con nuestro sistema nervioso central. Entonces, si quieres tú checar el video y revisar de qué estábamos hablando y cuál es la explicación que les comparto sobre qué significa el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, vete al video en mi canal de YouTube y ahí chécalo porque creo que te puede resultar interesante. Y ahora vamos a continuar con el mismo libro, en el mismo capítulo, pero con un texto que también leí la vez pasada, pero ahorita voy a retomar porque vamos a centrar nuestra atención precisamente en este texto que encierra una verdad que a mí el conocerla me ha cambiado la vida y resulta que está también plasmada en la Biblia. Vamos a ir haciendo el análisis correspondiente y vamos a entrar en materia. Estamos en el libro del Génesis, Orígenes, y está bien interesante esto porque lo que vamos a ver y lo que estamos revisando trata precisamente de cómo se originó todo, cómo se originó esta experiencia que nosotros estamos teniendo en este ámbito terrenal, en esta dimensión material. Esto que vamos a revisar explica de manera metafórica y simbólica de qué va este juego llamado vida y cuál es el origen precisamente de que nosotros estemos aquí. Se habla mucho de cuál es el sentido de nuestra vida. De hecho, muchos de nosotros en algún momento de nuestra existencia estuvimos muy preocupados por descubrir cuál era el sentido de nuestra vida y nos metimos a N cantidad de procesos y de experiencias para que pudiéramos tener claro cuál es el objetivo de nuestra existencia. Y bueno, pues desde la perspectiva que yo les comparto y que se conecta mucho con la propuesta bíblica, con el mensaje bíblico, es nosotros venimos a esta vida a experimentar. Ese es el único sentido de nuestra vida. El sentido profundo, porque obviamente en este proceso y en este experimentar esta realidad, pues cada uno va encontrando ciertos caminos, va encontrando ciertos senderos en donde siente que va desarrollándose y que va recordando quién es y en donde se va sintiendo equilibrado y se va sintiendo que es él o ella misma. Pero en el fondo, el único sentido de esta vida es experimentar. Y cuando digo experimentar, estoy hablando de experimentar todo, experimentar lo agradable y desagradable, experimentar lo que me gusta y lo que no me gusta. De ahí que desde esta perspectiva que le estoy compartiendo, no hay nada malo. Todo lo que nos ocurre, nos guste o no nos guste, forma parte de esta experiencia que nosotros hemos venido a tener y como les comento en algún momento, que nosotros determinamos, que nosotros preparamos y que nosotros programamos. Que la gran ventaja es que así como nosotros la programamos, pues también tenemos posibilidad de cambiar el guión de la película que nosotros hemos escrito. Pero el único sentido que nosotros tenemos en esta vida es simplemente experimentar. Nos han dicho que hay que buscar el objetivo profundo de nuestra existencia, pues el objetivo profundo de nuestra existencia es ese, experimentar, venir a saber qué es ser
humano, que es ser terreno, que es ser finito, porque en el momento en que nosotros planeamos toda esta gran obra, como le llamaban los alquimistas, toda esta experiencia humana, en el momento en el que lo planeamos, nosotros estábamos conectados, unidos y formábamos parte de la divinidad. Entonces éramos plena sabiduría, pleno amor, estábamos en una dimensión perfecta. Pero precisamente la divinidad tiene como naturaleza el dinamismo. En esta dinámica propia de la divinidad, desea conocerse a sí mismo, y la única manera de conocerse a sí mismo, diría ya un filósofo alemán, Hegel, se desdobla, se manifiesta para poder conocerse a sí mismo a través de nosotros, sus criaturas. Y en el Génesis está presentado eso en un lenguaje metafórico y simbólico, y hoy precisamente vamos a ver cómo lo expresa el agiógrafo, como se les dice en los ambientes bíblicos, o el escritor sagrado, que para ser honestos y para ser claros, no es que cada uno de los libros de la Biblia lo escribió una persona, ni aun los evangelios, ni aun los mismos evangelios, aunque tienen nombres como Evangelio según Mateo, según Juan, según Lucas, según Marcos, no es que Juan, Marcos, Lucas o Mateo lo hayan escrito en su totalidad. Más bien, fueron comunidades que compartían la visión de estos personajes históricos conocidos como discípulos o como evangelistas. El Evangelio de Mateo no lo escribió un solo hombre, lo escribió una serie de personas, una comunidad que tenían la visión que Mateo tenía de Cristo y que la compartían. Entonces, desde ahí necesitamos tener en cuenta estas circunstancias para acercarnos al texto bíblico de la manera más genuina y más, ¿cómo llamarle? Más iluminadora, para tener una mayor comprensión del mismo texto. Bien, pues vamos a iniciar. Después de que Dios le dice a el hombre, a Adán, que significa tierra, Adamá, que no se acerque al árbol del conocimiento del bien y del mal, continúa diciendo: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo al hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo al ver a la mujer: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Y por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, vamos a entrarle porque esto está muy interesante. Lo que estamos presenciando aquí no es más que la dinámica que nosotros seguimos y que nos hace estar en este mundo, en esta dimensión terrenal. Es importante decir, repito, y voy a ser muy reiterativo en esto, que Adán y Eva, el paraíso terrenal, el árbol, la serpiente, son símbolos. Claro, si ustedes quieren verlos como personajes históricos concretos y específicos, se vale, porque la ventaja y desventaja al mismo tiempo de la Biblia o de textos de este tipo, textos espirituales, esotéricos, y cuando hablo de esoterismo no me refiero a cosas relacionadas con hechicería, no. Esoterismo es una palabra que significa y que hace referencia a un conocimiento para el cual tú tienes que prepararte para recibirlo. Es decir, el esoterismo es un camino de conocimiento
que para tú recibir ese conocimiento necesitas prepararte, necesitas realizar un camino, porque es un conocimiento que requiere cierta disposición interior, cierta disciplina personal y cierta conciencia. A diferencia del conocimiento exotérico, el conocimiento exotérico es un conocimiento abierto a todos, muy evidente, que cualquier persona puede, al que cualquier persona puede acceder. Pero el conocimiento esotérico es un conocimiento al cual se accede cubriendo ciertas condiciones. Como les comentaba, una disposición honesta de querer conocer, una disciplina personal y una conciencia acerca de lo que vamos a aprender y a conocer. Entonces, la Biblia es un libro esotérico, porque para tú comprenderla necesitas cumplir con estas condiciones. Que todo ser humano puede acceder a estos conocimientos si quieren y están dispuestos a realizar este camino de iniciación, este camino de transformación, este camino de cambio de mentalidad, metanoia en griego le llama la Biblia, este cambio de manera de ver las cosas. Todos podemos acceder a un conocimiento esotérico, pero si tú te acercas de buenas a primeras a querer comprender un conocimiento esotérico como el que está contenido en la Biblia, te vas a confundir. Por eso, quienes leen la Biblia sin estas claves que yo les estoy compartiendo en cada video, pues parece un cuento muy bonito, un cuento muy memorable, porque creo que cuando lo escuchamos a muchos se nos quedan las imágenes. De hecho, es una característica del conocimiento esotérico y del lenguaje que utiliza, que se quede en la memoria de la gente, pero no basta con que se quede en la memoria de la gente. Hay que ir al sentido profundo. Entonces, lo que estamos contemplando aquí no es más que cómo diablos venimos nosotros a parar a esta experiencia terrena. Y aquí nos lo explican de una manera metafórica, pero vamos a desentrañarlo y a descifrarlo. Nosotros, antes de venir a este sueño, porque esto es un sueño, esta experiencia es un sueño, es una ilusión, es una película, es una obra, es un juego, como quieras llamarle, que no tiene consistencia en sí misma. Es una creación que nosotros hemos hecho. Esto es un sueño. Y entonces precisamente dice, el Señor hizo caer en un sueño a Adán. ¿A qué se refiere con el texto con esta frase? Que cuando nosotros entramos a esta existencia, a esta experiencia llamada vida, entramos a un sueño. Todo lo que nosotros hemos aprendido y se nos ha dicho que es real para nosotros desde una visión del ego, pero desde una visión espiritual, esto es un sueño, esto es una ilusión. Ya diría por ahí un famoso dramaturgo y literato español que la vida es sueño. Y en efecto, la vida es sueño. Y no solamente lo dice la Biblia, muchos textos de sabiduría y muchas perspectivas espirituales han afirmado que esto es maya, que esto es ilusión. La Biblia lo viene a decir también. Entonces, cuando nosotros entramos en esta realidad terrena, en este sueño, entramos a una dimensión en donde para jugar este juego se requiere de una condición, la dualidad. Entramos a este juego para vivir una experiencia dual, para que a través de esa vivencia consciente de la dualidad, en algún momento podamos recordar que esa dualidad no es más que la reminiscencia de una unidad a la que estamos llamados volver a recordar aún en nuestra experiencia terrena. Mientras estemos aquí vamos a lidiar con la dualidad. Mientras seamos seres humanos vamos a lidiar con la dualidad, solamente que es muy distinto lidiar con la dualidad siendo consciente de que es una ilusión, de que es una condición necesaria para vivir este juego, a vivir en la dualidad creyendo que en verdad es todo lo que existe. Para vivir esta dualidad se requiere de la existencia de dos polos, lo que nosotros conocemos como masculino y femenino. Cada uno de estos polos, cada una de estas dimensiones tiene características muy específicas y muy concretas. El yin y el yang, el animus y el ánima, como se ha teorizado en muchos acercamientos acerca de la naturaleza humana,
tienen, como les comento, características muy definidas. El ámbito, la energía o la dimensión masculina es lo lógico, lo estructurado, lo que tiene dirección, lo concreto, lo racional, lo lógico, lo analítico. Y por otro lado, la dimensión femenina, el yin, el ánima, es la contraparte complementaria. Es lo simbólico, lo emocional, lo intuitivo, lo que fluye, lo que cambia, lo que se expande. Entonces necesitamos definir una condición existencial, ser hombre o mujer, prevalentemente masculino o prevalentemente femenino, porque es muy cierto que en el hombre existen los dos principios, las dos dimensiones, las dos facetas, masculino y femenino, y en la mujer también existe el masculino y el femenino, jugando en la estructura de cada uno de nosotros. Para eso, como les comento, es necesaria la dualidad para poder tener la experiencia de la vida, porque la experiencia de la vida oscila precisamente entre los extremos. Experimentamos el amor y lo aderezamos y lo valoramos cuando experimentamos el desamor. Vivimos la pobreza que contrastamos, aderezamos y comprendemos a partir de la prosperidad o de la riqueza. Necesitamos los opuestos complementarios para poder contrastar. Nosotros no podríamos disfrutar de una comida si no tuviéramos hambre. Entonces, en esta experiencia humana, en esta existencia, es importante la dualidad, porque sin la dualidad no hay flujo, no hay experiencia de vida. Así que la dualidad no es un error, es simplemente una condición para tener una experiencia terrena. Pero si nos quedamos en la dualidad, entonces olvidamos nuestra verdadera esencia, que es ser uno, ser divino, ser Dios o divinidad. Cuando Dios, la divinidad, toma, aquí en el texto dice costilla, que se le quedó costilla porque en una de las muchas traducciones que se hicieron de los idiomas originales, hebreo, griego, al latín, a la lengua latina, una de las versiones más conocidas, que es la Vulgata, que es obra de un hombre llamado Jerónimo, que en la Iglesia Católica se conoce como San Jerónimo. Jerónimo eligió el término costilla, y como fue la Vulgata, de ahí su nombre, era una traducción destinada al vulgo, al pueblo, a las personas comunes y corrientes. Eso yo fui acá, ¿verdad? Pero así era la concepción que se tenía en el momento de hacer la Vulgata. Se puso el nombre de costilla y de ahí se popularizó. Pero si nos vamos al texto hebreo, la palabra que se utiliza en este texto que se tradujo como costilla es tzelá. Y tzelá significa mitad, significa lado. De tal manera que cuando en este proceso y en esta dinámica en donde la divinidad, en donde Dios crea a la mujer, a la contraparte, lo hace de la mitad del hombre. Está en una igualdad de condición y de jerarquía la otra parte de la cual proviene la mujer, o que, si ya hablamos en términos más llanos y traduciendo la simbología, el principio femenino. Es decir, nosotros, para tener la experiencia de la vida, necesitamos experimentarnos duales. Una faceta masculina y una faceta femenina. Lo que el texto bíblico está expresando es eso. Este proceso de separación y de dualización, por llamarlo de alguna manera, que nosotros experimentamos para llegar aquí, porque antes éramos la unidad. Pero para vivir esta vida necesitamos partirnos, literalmente partirnos. Para vivir esta vida necesitamos venir partidos, si no, no podemos experimentarla. Entonces, a eso se refiere. La invitación
del texto bíblico es que, por una parte, seamos conscientes de que somos una dualidad, pero que esa dualidad no está hecha para estar compitiendo, peleando o estar entrando en conflicto. Cualquier referencia que les venga sobre entrar en conflicto entre lo femenino y lo masculino, ojo con eso. La conciencia de que nosotros somos duales pero complementarios viene más adelante cuando el hombre dice, es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Dejará a su padre y a su madre, lo podemos entender como dejará la condición divina desde la cual viene, dejará el origen de donde proviene. Recordemos que nosotros somos de origen divino. Entonces dejará este ser espiritual que quiere experimentar la humanidad, dejará el lugar en donde está y será uno, una sola carne con su mujer. Es decir, la invitación es, salimos del origen, venimos en dualidad, pero nosotros vamos a recordar de dónde venimos cuando esa dualidad la complementamos, cuando somos capaces de generar una síntesis de estos dos principios, de estas dos dimensiones. Es decir, cuando dejemos de pelearnos entre quién es mejor, quién es más capaz, el hombre o la mujer, qué es más importante, lo masculino o lo femenino, que es un discurso en el que nos hemos enfrascado y que lo único que ha traído es confusión. Me queda claro que en el proceso de comprensión y de apertura de conciencia, eso era necesario. Sin embargo, el texto bíblico te está recordando eso. Somos diferentes, llamados a ser uno solo, porque en esa conciencia de que somos una sola carne, somos dos caras de una misma moneda, pero la moneda es una, aunque tiene dos caras, pero sigue siendo una moneda. Y aún así, ninguna cara es igual a la otra. Este ejemplo nos deja muy en claro cómo se da este recordar quiénes somos. Nosotros vamos a recordar quiénes somos cuando dejamos de vivir en la dualidad y pasamos a la comprensión de que somos complementarios. Y no me refiero solamente al hombre y la mujer, me refiero a todas las dimensiones de la existencia. Muerte y vida, carencia y riqueza, mal y bien. Cuando nosotros comenzamos a ver esas partes separadas como caras de una misma moneda, empezamos a dejar de vivir en la dualidad, en el juicio, que es lo que vimos en el video pasado. El pecado fundamental es vivirnos en una dualidad desde el miedo, a la defensiva, desde el juicio que separa y no que une. Y de hecho, el texto termina diciendo, y estaban ambos desnudos. La palabra que se utiliza en la Biblia para expresar desnudos se relaciona con la vulnerabilidad. ¿Por qué estaban desnudos? Pues porque no hay miedo. Recordemos que en la lógica del árbol del conocimiento del bien y del mal, nosotros estamos a la defensiva porque lo que queremos es preservar la vida, porque creemos que es lo más importante. Y entonces desde esa consideración de que la vida es lo más importante, hay que defenderla a toda costa, y entonces andamos a la defensiva. Pero aquí el texto dice, no, pues la cosa es estar desnudos. Es vivir abiertos a las experiencias que se nos van sucediendo en esta existencia. Cuando nosotros dejamos de vivir en el miedo y vivimos desde la desnudez, repito, metafórica, desde la apertura, desde el no me protejo, sino estoy abierto a la experiencia que venga, cuando nosotros nos movemos en esa dimensión, entonces comenzamos a reconectarnos con nuestra verdadera naturaleza. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Nosotros estamos aquí para tener una experiencia dual, y a partir de esa experiencia dual vivida desde la conciencia,
generar un proceso de unidad nuevamente, de danza armónica entre los opuestos. Y esto, como les comento, no es privativo solamente del mensaje bíblico. Esto lo vienen comentando y lo vienen explicando y lo vienen poniendo sobre la mesa muchas tradiciones de sabiduría y muchas tradiciones espirituales. Entonces, lo que tenemos aquí en este texto no es más que la explicación de la dinámica a través de la cual nosotros estamos en este mundo. Venimos de un origen en donde éramos unidad. Decidimos venir a esta experiencia terrenal y para eso era necesario vivir en la dualidad, venir separados y después recordar que esa separación está llamada a una reunión para que entonces en este proceso la conciencia se expanda y podamos vivir esta vida desde los criterios de la divinidad. Por eso era tan importante en el mensaje de Jesús, y es el mensaje que recorre toda la Biblia en distintas maneras de ser expresado, que para que tú puedas acceder al reino de los cielos, que es este ámbito de conciencia divina en donde reconoces quién eres, necesitabas ver el mundo de una manera totalmente diferente a como estás acostumbrado, acostumbrada a verlo. El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. La Biblia es un libro que para que pueda desplegar todo el mensaje que está destinado para que tú recuerdes quién eres, necesitas tener una apertura de criterio y darte la oportunidad de ir más allá de lo evidente. Entonces, el texto de hoy refleja eso. Refleja una clave de recuerdo para que tú tengas muy claro que si quieres volver a reconectarte con tu verdadera esencia, necesitas dejar de estarte peleando con lo que te sucede en la vida, de pelearte contigo mismo, y necesitas dejar de pelearte con aquellas personas que no son más que un reflejo que te quiere hacer ver aquello que tú no quieres ver, para que viéndolo entonces te des cuenta de que todo está perfectamente armado, perfectamente creado y perfectamente diseñado para que esta experiencia la vivas sin tomártela tan en serio y comiences a disfrutarla. Adán y Eva no son más que símbolos y metáforas de dos dimensiones que nos constituyen, de dos dimensiones que de repente viven en conflicto dentro de nosotros, y al vivir en conflicto en nuestro interior, también comienzan a generar conflicto en el exterior. Lo masculino y lo femenino no es necesariamente hombre y mujer. Son dimensiones que van más allá del género. Son dimensiones que nos permiten poder vivir la experiencia de vida de la manera más plena posible. Entonces, ¿cuál es la invitación concreta? Si tú sientes que no has explorado una de estas facetas, una de estas dimensiones, masculina o femenina, es momento para que te zambullas en esa faceta que no has explorado y entonces comiences a vivir de una manera más equilibrada. Si tú eres un hombre que no contacta mucho con la dimensión femenina, es hora para que te permitas experimentarla desde tu lugar muy personal, pero que te zambullas en esta dimensión de lo intuitivo, en esta dimensión de lo emocional, en esta dimensión de lo simbólico, de lo imaginativo, de lo flexible. Y si tú eres un hombre o una mujer que siente que no ha conectado o que no se ha permitido experimentar la dimensión de lo masculino, de lo estructurado, de lo tajante, de lo concreto, de lo específico, de esta dinámica de ir hacia adelante, de empujar,
es momento para que te des oportunidad de hacerlo. Porque solamente cuando tú empiezas un proceso en donde te permites explorar estas dos dimensiones, tu vida va a comenzar a transformarse de manera significativa. Bien, pues es algo que quería compartirte el día de hoy. Muchas de las personas que acompaño en procesos, precisamente la invitación es a que se quiten las telarañas mentales, que se quiten esos criterios en donde solamente se debe o se puede ser de una manera, restándonos posibilidades de expresión, de manifestación y de gozo de esta experiencia llamada vida. Yo te invito a que hagas lo mismo. Y bueno, pues solamente recordarte que si quieres ver los videos anteriores en donde voy tomando ciertos textos bíblicos y explicándolos desde una clave diferente a como se los han explicado a lo largo del tiempo, pues entonces ve a mi canal de YouTube Multiverso Alma y ahí échales una revisada, deja comentarios, haz preguntas si quieres hacerlas y bueno, pues la intención es que tú tengas material que te haga comprender el mensaje del texto bíblico a profundidad y puedas aplicarlo en tu vida. Mi nombre es Gabo Martínez Elvira y te agradezco que me hayas acompañado en este video. Te mando muchas bendiciones hasta donde estás y nos vemos en el próximo. Cuídate.